Doctora Berta María Campos Machado, compañeros estudiantes, reciban cada uno de ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a observar este video. Mi nombre es Cindy Elizabeth Reyes Díaz y junto a mis compañeras Paola Elizabeth Rivas García y María José Reyes Morales explicaremos el tema número 49 que corresponde a la familia de los Paramyxoviridae. La familia Paramyxoviridae comprende dos subfamilias, las cuales son Paramyxoviridae y Pneumovirinae. La subfamilia de Paramyxoviridae incluye 4 géneros: Respirovirus, Morbillivirus, Rubulavirus y Eniparavirus. Y la subfamilia Pneumovirinae incluyen 2 géneros, Pneumovirus y Metapneumovirus. La subfamilia y género se definen de acuerdo a sus características morfológicas, a la actividad biológica de sus proteínas y a la organización de sus genomas. Los paramyxovirus son esféricos y de mayor tamaño, aproximadamente de 150 a 300 nanómetros. Poseen una nucleocápside tubular, que es un complejo de proteína y ácido nucleico que forma parte de la totalidad de los viriones. Está constituido por una cápside más ácido nucleico encerrado con simetría helicoidal, que contienen ácido ribonucleico con polaridad negativa y una transcriptasa asociada al virión. Los paramyxovirus no presentan genomas no segmentados. La familia Paramyxoviridae incluye al más importante patógeno productor de infecciones respiratorias agudas en niños: el virus sincitial respiratorio humano, los virus de parainfluenza como sarampión y parotiditis, y un nuevo virus que fue descubierto en el año 2001, el metapneumovirus humano. Todos los paramyxovirus penetran por vía respiratoria y producen infecciones agudas, que afectan con frecuencia a la población pediátrica, aunque también infectan a adultos, ancianos e inmunodeprimidos. Los paramyxovirus que producen infecciones diseminadas son el virus de parotiditis y también la roceola infantil. Comenzaré explicando un poco sobre el virus de parotiditis. Descripción de agente de la parotiditis. El virus de parotiditis infecciosa es miembro de la familia de los Paramyxoviridae que pertenecen al género Rubulavirus, que se caracteriza por fiebre, inflamación y dolor a la palpación de una o más glándulas salivales. Por lo general, la parótida y a veces las glándulas sublinguales o las submaxilares. Existen también otros agentes que causan inflamación de la parótida que no originan parotiditis en escala epidémica. El agente causal de la parotiditis epidémica es un serotipo único de un virus de ácido ribonucleico de simetría helicoidal. Se trata de un rubulovirus perteneciente a la familia de los Paramyxoviridae. Posee una nucleocápside tubular con simetría helicoidal que contiene ácido ribonucleico con polaridad negativa y una transcriptasa asociada al virión. La envoltura contiene 2 dobles capas lipídicas que poseen 3 proteínas. 2 son glicoproteínas y una es no glicosilada y se ubica en la parte interna de la proteína M. La replicación del genoma se produce de forma similar a la de los otros virus de ácido ribonucleico de cadena negativa.
La ácido ribonucleico polimerasa se introduce en la célula como un componente de la nucleocápside. La transcripción, la síntesis proteica y la replicación del genoma tiene lugar en el citoplasma de la célula hospedadora. En la historia de la enfermedad, en el siglo V a.C., una epidemia de parotiditis ocurrida en la isla de Tarsos es descrita en la obra Epidemias de Hipócrates, escrita aproximadamente entre los años 475 y 466 a.C. Él describió los síntomas de la enfermedad, es decir, la inflamación de la cara, la garganta, así como en los testículos, que afecta a algunos hombres que desarrollan la enfermedad. En el año de 1934, los doctores Johnson y Goodpaster mostraron que las paperas fueron causadas por un virus que los médicos aislaron de muestras de saliva. En 1943, Havel y Roche cultivaron el virus en diferentes medios. Se aislaron en huevos embrionados en el año de 1945 y en cultivos celulares en el año de 1955. En 1960, la vacuna de Jerry Lynn fue desarrollada, la cual obtuvo su licencia en el año de 1967. En 1971, la vacuna combinada llamada la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola fue desarrollada. En 1990, las escuelas estadounidenses comienzan a exigir que todos sus estudiantes reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Aunque en el año 2006 se pone en duda la eficacia de la vacuna contra las paperas, la rubéola y la parotiditis debido a un brote de la enfermedad en California, ya que muchos de los que habían recibido la vacuna aún así contrajeron la enfermedad. En la descripción de la enfermedad, es necesario comprender y describir el virus de parotiditis. Es necesario comprender, la anatomía y la fisiología de la glándula parótida. La parótida es una glándula salival voluminosa bilateral, que es situada en ambos lados de la cara, en una celda osteofibrosa donde atraviesan tres estructuras importantes: el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida externa. La parótida produce la mayor cantidad de saliva de predominio seroso. Su función es la de ensalivar, para lo cual cuenta con la ayuda de otras dos glándulas, la submaxilar y la glándula sublingual. Uno de sus procesos es la parotidectomía, que es la cirugía de la glándula parótida. El virus de la parotiditis es el agente etiológico de una inflamación dolorosa de las glándulas salivales. El virus está más relacionado con el virus de parainfluenza de tipo 2, pero no existe inmunidad cruzada con los virus parainfluenza. El virus inicia con la infección en las células epiteliales de las vías respiratorias superiores e infecta la glándula parótida, bien a través del conducto de Stensen o por viremia. Este se disemina por la presencia del virus en la sangre en todo el organismo hasta los testículos, los ovarios, el páncreas, la glándula tiroides y otros órganos. En 20 a 30% de los hombres que sufren la enfermedad después de la pubertad sufren una infección unilateral, que es en un solo lado del cuerpo. La frecuencia de la orquitis bilateral es baja aproximadamente en un 2%,
Cuando hablamos de la orquitis bilateral, nos referimos a la inflamación de ambos testículos. Se ha señalado que la orquitis secundaria a la parotiditis es un factor de riesgo de cáncer testicular. En cerca de un tercio hay atrofia testicular. Esto ocurre cuando los testículos, glándulas reproductoras masculinas, se encogen, pero es mínima la probabilidad de que aparezca esterilidad. Aproximadamente 40 a 50% de los casos de parotiditis están relacionados con síntomas de las vías respiratorias, particularmente en los niños menores de 5 años. La parotiditis puede causar pérdida auditiva y neurosensorial, tanto en los niños como en los adultos. En 4% de los casos aparece pancreatitis. La encefalitis secundaria a parotiditis rara vez aparece, pero al aparecer puede dejar secuelas permanentes como parálisis, convulsiones e hidrocefalia. La letalidad de la encefalitis es de aproximadamente 1%. La parotiditis durante el primer trimestre del embarazo se relaciona con una elevada frecuencia de aborto espontáneo, hasta un 25%, pero no existen pruebas de que ocasione malformaciones. Epidemiología. El virus de parotiditis se transmite por contacto directo con saliva o con microgotas de flush, desde pocos días antes del inicio de los síntomas hasta una semana después. La aparición de los casos clínicos suele ser esporádica durante todo el año, aunque se observan brotes epidemiológicos en invierno y primavera. En los países desarrollados se ha observado una gran disminución en la incidencia de parotiditis luego de la introducción de la vacuna combinada triple viral, sarampión, parotiditis, rubeola. Esta se emplea en la inmunización de niños de 12 a 15 meses. Si bien la parotiditis es una enfermedad benigna, la vacunación es aconsejable, debido a que este virus es una causa frecuente de meningitis aséptica, sordera y en mínima probabilidad puede llegar a ocasionar esterilidad en el hombre. La distribución de la parotiditis infecciosa se identifica con menor regularidad que otras enfermedades transmisibles comunes de la niñez, aunque los estudios serológicos indican que 85% o más de los adultos han tenido parotiditis infecciosa sin que hubieran sido vacunados. Cerca de una tercera parte de las personas susceptibles y expuestas tienen infecciones no manifiestas. Muchas de las infecciones de los niños menores de 2 años de edad son subclínicas. En los Estados Unidos, la incidencia de parotiditis ha disminuido impresionantemente desde que se comenzó a usar en forma amplia la vacuna antiparotidítica, que fue aprobada en 1967, lo que les mencionaba hace un momento. En el año de 1980, los brotes de parotiditis se atribuyeron al hecho de que no se habían inmunizado a las personas susceptibles, pero los brotes más recientes han aparecido en poblaciones vacunadas prácticamente o en su mayoría en la totalidad. En el decenio de 1990 disminuyó de modo sostenido la incidencia anual de parotiditis.
En la población que no ha sido vacunada, cerca de un tercio de las personas contraen infecciones asintomáticas o subclínicas, en especial los niños de corta edad. Las encuestas serológicas realizadas antes de que se introdujera la vacuna contra la parotiditis pusieron de manifiesto que en algunos países el 90% de las personas ya eran inmunes a los 15 años de edad, mientras que en otros un gran porcentaje de la población adulta seguía siendo susceptible. En los países donde no se había introducido la vacuna, la parotiditis sigue siendo una incidencia alta y afecta sobre todo a los niños de 5 a 9 años. En el reservorio somos todos los seres humanos y el periodo de incubación es de 16 a 18 días con límite de 12 a 25. Periodo de transmisibilidad. Se da por diseminación de gotitas respiratorias, también por contacto directo con la saliva de una persona infectada. Se ha aislado el virus de la saliva desde 17 días antes de la aparición de la parotiditis hasta 9 días después. El periodo de máxima infección abarca desde 2 días antes del comienzo de la enfermedad hasta 5 días después. Cabe resaltar que también las infecciones asintomáticas pueden ser transmisibles. Y terminaré hablando de susceptibilidad. Describimos la parotiditis como el virus que produce infecciones endemoepidémicas durante todo el año. Existen casos esporádicos y brotes epidémicos con mayor frecuencia en invierno, en especial en poblaciones susceptibles, como lo son en las escuelas, asilos, concentraciones militares, entre otros. Aproximadamente entre los 5 y los 9 años, aunque también pueden trasladarse a los de edades mayores. En nuestro medio, el 84% de los casos es de menores de 15 años, sin diferencias de sexo. En el último tiempo se han presentado brotes epidémicos importantes en Europa, los Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Esta ha sido mi participación. Gracias por su atención prestada y mis compañeras continuarán con lo demás del tema. Tengan buen día, mi nombre es Paola Elizabeth Rivas García, mi DUE es RG19061 y voy a continuar hablando de la familia Paramyxoviridae del virus de parotiditis, la patogenia del virus de parotiditis. Este virus penetra por la vía mucosa orofaringea. Durante el periodo de incubación se replica en el tejido del tracto respiratorio. Luego pasa a tejidos linfoides y produce una fibrosviremia que le permite diseminarse a otros órganos como las glándulas salivales, los testículos, el riñón y sistema nervioso central. El virus se encuentra en la saliva 6 días previo al inicio de los síntomas. Esto es hasta la aparición de la IgA secretoria. Esto pasa más o menos 5 días después del comienzo de la enfermedad. Entonces se puede decir que el periodo de diseminación viral a través de la saliva del virus de parotiditis es de 7 a 10 días. La viremia desaparece con detección de la respuesta inmune humoral específica. Esto ocurre como 11 días después de que se ha dado la infección. Es importante saber que el virus de parotiditis también infecta a los linfocitos T y que el virus se multiplica en las células epiteliales de los ductos y esto produce la tumefacción, el dolor en las glándulas parotídeas.
El sistema nervioso central también puede ser invadido por el virus de la parotiditis, esto con ausencia o presencia de los síntomas. El virus llega a través del plexo caroideo por traspaso de células mononucleares afectadas. También puede resultar infectando otros órganos, como lo son los testículos, el páncreas, el corazón. También se debe de mencionar que la infección, cuando ocurre en el primer trimestre del embarazo, este virus puede, a través de la viremia de la madre, llegar a la placenta y al feto, y esto puede producir lo que es un aborto. Hablaremos sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico habitual de la parotiditis consiste en la tumefacción de una o ambas parotidias, lo que produce dolor al abrir la boca, hablar o también al masticar. Otras glándulas salivales pueden verse afectadas. De igual manera, se puede observar edema en el conducto de esternón. También muchos órganos pueden verse afectados sintomáticamente, como los testículos, el sistema nervioso central, el epidídimo, la próstata, los ovarios, el hígado, el páncreas. Una complicación importante también es la infección por el virus de la orquitis. Este se desarrolla alrededor de un cuarto de todos los varones. Esto es con frecuencia unilateral y ocurre después de la pubertad. Se ha dado a conocer que la orquitis secundaria a la parotiditis es un factor de riesgo de cáncer testicular. La orquitis se desarrolla de 7 a 10 días después del inicio de la parotiditis, pero la esterilidad es poco común. El compromiso meningio de meningitis aséptica se presenta con menor frecuencia, es decir, un 11% de los casos. Es importante que sepamos que no todos los casos de parotiditis se debe a infección por el virus específico, pero los otros agentes que causan inflamación en la parotidia no originan parotiditis en escala epidémica. La parotiditis puede causar también pérdida auditiva neurosensorial tanto en los niños como en los adultos. Ahora pasaremos al diagnóstico del laboratorio. El diagnóstico de los casos típicos suele establecerse por las manifestaciones clínicas, pero hay otros agentes infecciosos. También existen fármacos y trastornos que pueden causar síntomas similares a los que causa el virus de parotiditis. Cuando no hay parotiditis, las pruebas de laboratorio ayudan a establecer este diagnóstico. Las pruebas comprenden en el aislamiento del virus infeccioso y la detección de ácido nucleico viral mediante la RT-PCR y diagnóstico serológico. En ocasiones, la parotiditis se acompaña de leucopenia leve y linfocitosis relativa. La amilasemia sérica refleja daño en las glándulas salivales, más que pancreatitis. En el 60% de los casos, la parotiditis es acompañada de anomalías leves en la función renal. Esta enfermedad, el cuadro clínico característico, casi siempre es suficiente para establecer el diagnóstico. La IgM sérica está alta también se considera diagnóstica y se recomienda repetir la prueba entre 2 y 3 semanas después de iniciados los síntomas. Y si la primera es negativa debido a un retraso en el incremento de la IgM, sobre todo las personas vacunadas, pues se realiza la otra prueba que ya sería a la tercera semana. Otra manera de confirmar la infección es el aumento al cuádruple de los anticuerpos fijadores del complemento contra el virus de la parotiditis en el análisis de la IgG sérica. Pero el diagnóstico se confirma al aislar el virus de preferencia en una muestra de conducto parotidio o una glándula salival enferma. Pasaremos al diagnóstico diferencial. El diagnóstico es clínico, sin embargo, en los casos atípicos es necesario el diagnóstico virológico. El virus se puede aislar de la saliva durante los primeros 4 días del comienzo de los síntomas y del líquido cefalorraquídeo dentro de 8 a 9 días desde que comenzaron los síntomas de meningitis. Dentro del punto de vista de la afectación glandular salivar, el diagnóstico diferencial debe hacerse con la parotiditis epidémica producida por paramyxovirus, tras un periodo de incubación de 3 semanas.
La parotiditis bacteriana produce supuración a través del conducto del esternón y signos de infección, pudiendo incluso producir una obstrucción en la vía aérea superior. El edema de la glándula parotidia puede deberse a la presencia de cálculos, tumores o quistes en sus conductos o también a una reacción a los yoduros. También otras causas hay como la sarcoidosis, cirrosis, diabetes, bulimia y uso de policarpina. En tratamiento, no se dispone de un tratamiento específico, pero el paciente debe de mantenerse aislado hasta que se reduzca la hinchazón, que esto ocurre alrededor de 9 días después del inicio. De igual manera, se debe de mantener en cama mientras le dure la fiebre. El tratamiento es sintomático. La aplicación tópica de compresas puede aliviar el malestar de la parotidia. Algunos clínicos recomiendan la inmunoglobulina intravenosa para las enfermedades complicadas, pero su función no está definida aún. Eh, Aunque no tenemos un tratamiento específico, hay medidas que se pueden tomar o emplear para aliviar los síntomas, como lo es la aplicación de compresas frías o calientes en la zona del cuello. También tomar paracetamol, esto para el dolor. Igualmente consumir bastantes líquidos adicionales como sueros, sopas y comer alimentos blandos como los purés, verduras y también hacer gárgaras con agua tibia y sal. En complicaciones. Las complicaciones pueden suceder en la presencia de la parotiditis, incluyendo las infecciones como meninges, que esto es acerca del 10% de todos los pacientes infectados la desarrollan, que generalmente es leve, pero se puede confundir con una meningitis bacteriana. También se puede ver afectada la médula espinal y nervios periféricos. La presencia de mielitis transversa y polineuritis es inusual. En el páncreas se sugiere pancreatitis. Esto es por la presencia del dolor abdominal y también de los vómitos. También los testículos. Se calcula que se presenta la orquitis de 10 al 20% de los varones infectados, aunque, como ya se había mencionado, la esterilidad no es muy común. Este desenlace pues es poco común, ¿verdad? Ovarios. En la oforitis es una inflamación inusual de las glándulas ováricas que suele ser benigna. Tenemos el pronóstico. La evolución completa de la parotiditis pocas veces rebasa semanas. La letalidad de encefalitis es aproximadamente del 1%. La parotiditis durante el primer trimestre del embarazo se ha vinculado con abortos espontáneos, pero aún no hay pruebas definitivas de que esto ocasione malformaciones congénitas. La parotiditis tiene alta morbilidad, baja mortalidad y hay infecciones que confieren inmunidad permanente. En la prevención y control. Para la prevención es importante la educación de la población. Se debe alentar a la vacunación de la parotiditis de los individuos susceptibles. La incidencia notificada de reacciones adversas depende de la cepa del virus de parotiditis utilizada para preparar la vacuna. La vacuna no debe de aplicarse a mujeres embarazadas o también a mujeres que están tratando de embarazarse en los siguientes 3 meses, aunque aún no existen pruebas de que haya daño al feto. También se recomienda la inmunización sistémica. Esto para los países que cuentan con programas eficientes de vacunación durante la infancia y suficientes recursos para mantener niveles elevados de cobertura de vacunas. En investigaciones con testigos, la incidencia de fiebre en las personas vacunadas fue semejante a la que mostraron quienes recibieron placebo. Entonces, prácticamente es poca, ¿verdad? Más del 95% que recibe la vacuna se desarrolla inmunidad de larga duración, que puede ser incluso permanente. Esta vacuna se puede aplicar
en cualquier fecha, todo después de un año de vida. Para el control tenemos la notificación en las autoridades de las locales de salud, también el aislamiento, esto es de tipo respiratorio, uso de una habitación privada durante 9 días desde el comienzo del hinchazón y hasta pues que el hinchazón cede. La persona no debe de acudir a la escuela o a lugares de trabajo durante 9 días después del comienzo de la parotiditis y así y desinfección concurrente. Esto para los objetos contaminados con las secreciones nasofaringeas de la persona que ya tiene el virus. Cuarentena, esto se excluye a las personas susceptibles de la escuela o del lugar de trabajo desde el 12 hasta el 25, de 12 a 25 días después de la exposición. Así se coincide con otras personas susceptibles. La desinfección concurrente de los artículos contaminados con secreciones nasales y faríngeas, como ya se había mencionado anteriormente. Excluir a las escuelas o lugares de trabajo a las personas susceptibles desde 12 a 25 días. También ya lo habíamos mencionado en la parte de la cuarentena. La inmunización de los contactos. Si bien la inmunización después de la exposición a la parotiditis natural tal vez no proteja a los contactos, sí protegerá a la infección de exposiciones ulteriores. Aquellos que no desarrollen la enfermedad. La inmunoglobulina humana no es eficaz y no se recomienda su uso. Como ya se había mencionado, como un tratamiento, ¿verdad?, que algunos clínicos daban. Pero como ya también se había mencionado, no está comprobado su eficacia. Ahora pasaremos a hablar sobre la roceola infantil. Para ello iniciaremos con la descripción del agente. Para la causa más común de la roceola del exantema súbito es el herpes virus humano número 6, que es de la subfamilia de herpes virus beta, género roceolovirus. Ahora se sabe que gran parte de las infecciones por herpes virus 6 en los seres humanos son causadas por el herpes virus humano número 6B. El herpes virus humano 6 puede dividirse en los subtipos herpes virus humano 6A, herpes virus humano 6B, por medio de técnicas monoclonales. También se presentan casos de exantemas súbitos causados por herpes virus humano 7. Pasamos a la historia de la enfermedad. Chaludin y colaboradores descubrieron que el herpes virus humano 6 en el año de 1986. Esto fue a partir de linfocitos de sangre periférica de pacientes que estaban infectados con VIH o afectados por síndromes linfoproliferativos. En el año de 1988, Yamanishi y colaboradores describieron la asociación entre el herpes virus humano 6 con el exantema súbito. También fue conocido como roceola infantum o sexta enfermedad exantémica. En 1991 se describieron dos variantes genéticamente distintas, la variante A, que es el herpes virus humano 6, y la variante B, que es el herpes virus humano 6B, con diferencias antígenas en el serotipo celular, en distribución geográfica y en las manifestaciones clínicas respectivamente asociadas. La variante B es el agente etiológico del exantema súbito. Descripción de la enfermedad. El exantema súbito es un padecimiento eruptivo, febril, agudo, de origen vírico, que por lo general afecta a los niños menores de 4 años de edad. Pero, sin embargo, este es más común antes de los 2 años de edad y es una manifestación de enfermedades causadas por el herpes virus humano 6B. Se presentan fiebres repentinas que duran de 3 a 5 días. Estas pueden llegar hasta 41 grados Celsius. La fiebre se da por lisis, es decir, va disminuyendo de día a día. Y esta va seguida de una erupción maculopapulosa en el tronco y más tarde en el resto del cuerpo. Esta suele desaparecerse rápidamente.
El espectro del cuadro clínico en los niños comprende fiebre alta, sin erupción cutánea, inflamación de los tímpanos y, en raras ocasiones, meningoencefalitis o convulsiones recurrentes o hepatitis fulminante. En adultos inmunocompetentes se ha descrito un síndrome similar a la mononucleosis y el huésped de inmunodeficiencia se ha observado neumonitis y a menudo es necesario diferenciar la roceola de exantemas similares prevenibles por vacunación, como es el sarampión y la rubeola. Ahora tenemos la epidemiología. Casi todos los niños adquieren una primoinfección por herpes virus humano 6B con rapidez tras la pérdida de anticuerpos maternos en los primeros meses de la lactancia. La edad que se produce la mayoría de los casos de primoinfección por el herpes virus humano 6 es a los 6 o 9 meses de vida. Los datos preliminares sugieren que la mayoría de los niños adquieren la primoinfección del herpes virus humano 6 de la saliva a través de gotitas respiratorias de adultos o niños mayores que son asintomáticos. Un dato es que el 95% de los niños es infectado con herpes virus humano 6 a los 2 años y que también las infecciones ocurren de forma esporádica y sin predilecciones estacional o con contactos con otros individuos enfermos. Se ha identificado dos mecanismos de transmisión vertical del herpes virus humano 6. Uno es el transplacentario y el otro es mediante la integración cromosomática. Cabe mencionar que el virus herpes humano 6 es el único virus herpes humano que se integra en el extremo telomérico de los cromosomas humanos con una frecuencia del 0,02% de las poblaciones y pasa de progenitores a hijos a través de la línea germinal. A continuación, seguirá mi compañera con el desarrollo de esta exposición. Mi nombre es María José Reyes y a mí me corresponde hablarles desde el apartado que lo que es la prevención, desde el apartado que es distribución hasta prevención y control. Bueno, como sabemos, la distribución de esta enfermedad es mundial, se da en Hong Kong, China, Japón, Estados Unidos y Reino Unido, donde se ha descrito mejor epidemiológicamente del HHV-6, que como sabemos es el virus de herpes humano número 6. El principal que produce la rociola es el número 6B, ¿verdad? La incidencia alcanza su máximo en los lactantes entre 6 a 12 meses de edad, como les mencionaba anteriormente, que se producía más en los lactantes que tenían de 6 a 12 meses. La seroprevalencia es del 65 al 100% al llegar a los 2 años y la seroprevalencia en las mujeres de edad reproductiva es de 80 a 100% en casi todas las partes del mundo, pero se ha observado se encuentra un 20% en Marruecos y un 49% en Malasia. Rara vez se reconocen brotes perfectamente definidos de exantema súbito, que como sabemos el exantema súbito es la presencia de lesiones dérmicas, ya sea de color rosáceo o color rojo, o de la infección por el HV6B. Herpes de virus 6. Solamente en Japón se ha descrito una predilección estacional a finales del invierno y a comienzos de la primavera. El punto número 6 es el reservorio, que el principal reservorio para la infección es el ser humano. Tenemos el periodo de incubación, que ese periodo de incubación va a abarcar es de 10 días, ¿verdad? Y tiene un lapso habitual de 5 a 15 días. En los receptores susceptibles, el cuadro clínico normalmente suele aparecer de 2 a 4 semanas después del trasplante. El siguiente punto es periodo de transmisibilidad. En la infección aguda se desconoce realmente cuál es el periodo de transmisibilidad, pero lo que sí se sabe es que después de una infección aguda, el virus puede permanecer en algunas partes del cuerpo en estado de reposo sin multiplicarse. Más que todo se encuentra en los ganglios linfáticos, en los riñones, en el hígado, en las glándulas salivales y en los monocitos, que los monocitos son un tipo de glóbulo blanco agranulocitado. No se precisa de una duración exacta de la transmisibilidad, pero son lesiones
latentes, son infecciones latentes y incluso podrían durar hasta toda una vida. La susceptibilidad es general y las tasas de infecciones en los lactantes menores de 6 meses son bajas, pero aumentan rápidamente después de esa edad. También los niños recién nacidos, como han recibido anticuerpos de la madre a través de la barrera transplacentaria, entonces tienen una buena defensa inmunológica contra esta enfermedad y por eso es que se producen más comúnmente en niños que tienen de 6 a 12 meses de edad. Es muy raro que se den los segundos casos de exantema súbito, pero la mayoría de las personas al parecer tienen una infección latente establecida, pero no se da cuenta de su verdadera importancia clínica o no tienen manifestaciones clínicas. Más que todos los que van a tener síntomas más graves, por decirlo así, y que van a enfrentar síntomas prolongados de la enfermedad van a ser los sujetos que son inmunodeprimidos. El siguiente punto, que es el punto número 10, es la patogenia, que como sabemos la primoinfección por VHH-6, que es el virus de herpes número 6B, provoca una viremia que puede demostrarse mediante un cultivo en conjunto de células mononucleares de sangre periférica del paciente con células mononucleares de sangre con cordón estimuladas por mitógeno. El VHH-6, virus de herpes número 6B, que es el que produce la roceola, tiene un efecto citopático reconocible, consistente en la aparición de células grandes refrigerantes mononucleadas o multinucleadas, con inclusiones intranucleares, intracitoplásmicas o ambas. Las células infectadas van a presentar una vida media ligeramente prolongada en los cultivos, sin embargo, in vitro experimentan lo que es la infección lítica, que esto, en pocas palabras, va a provocar la destrucción celular y debido al daño que se da por la replicación viral, porque se ha dado un brote de esa enfermedad, ¿verdad? La infección por VHH-6 también induce apoptosis de linfocitos T y puede causar una muerte celular debido a la lesión y pérdida de la membrana mitocondrial o de la alteración de las señales de muerte celular inducidas por ácido retinoico e interferón. Algo muy importante que agregar en cuanto a eso de la patogenia es que puede aislarse en cultivos tisulares de saliva y es el número 7 y es algo que no ocurre comúnmente para el número 6. Y que también en el ADN del VHH-6 se ha identificado en el líquido cefalorraquídeo de niños durante la primoinfección, que es la infección primaria y después de ella, así como también una necropsia en tejidos cerebrales de adultos inmunocompetentes. El punto número 11 es el cuadro clínico. El cuadro clínico, como sabemos, la roceola en los lactantes se manifiesta por medio de exantema súbito o también es conocido como la sexta enfermedad. Esta es una enfermedad aguda autolimitada de la que se da más que todo en la lactancia y en la primera infancia, abarca más que todo a los niños de 6 a 12 meses y se caracteriza por la aparición de fiebre brusca, fiebre alta que puede acompañarse de irritación. Acá podemos observar un niño que está experimentando estos síntomas, está experimentando fiebre y también está experimentando una irritación. La fiebre suele resolverse a las 72 horas. A esta fiebre se le puede conocer como crisis, pero puede disminuir de forma gradual y a esto se le conoce como lisis, que es la terminación lenta y favorable de la enfermedad, coincidiendo con la aparición en el tronco de exantema multiforme de color rosa o ligeramente rápido y puede tener una medida de 2 a 3 milímetros. El exantema suele durar de 1 a 3 días, pero a menudo se describe que se desvanece o solo permanece en algunas horas, pero no en todos los casos se mantiene, y este se va a extender desde el tronco hasta la cara y las extremidades. Los signos asociados son escasos, pero pueden ocurrir como una congestión leve de la faringe, la conjuntiva palpebral o el tímpano y un aumento del tamaño de los ganglios suboccipitales. La fiebre alta que se da normalmente en la roceola es de 39.7 grados centígrados y es el hallazgo más frecuente asociado a la primoinfección por VHH-6B.
Tenemos otros síntomas otros signos y síntomas que son irritabilidad, como podemos observar, inflamación timpática, rinorrea, congestión, molestias gastrointestinales y encefalopatía. La rinorrea es la hinchazón de los tejidos de la nariz y esto provoca congestión, y también la encefalopatía es una inflamación del cerebro. La duración media de la enfermedad debido a la primoinfección es de 6 días y el 15% de los niños presenta fiebre durante 6 o más días, y la primoinfección por el VHH-7 puede ser asintomática o causar una enfermedad febril inespecífica de 1 a 3 días de duración. El punto número 12 es el diagnóstico de laboratorio. Los hallazgos más característicos con niños que presentan primoinfección son un recuento bajo de leucocitos por debajo de los 8.900 mm al cúbico. Tenemos linfocitos de 3.400 mmV al cúbico también, y neutrófilos de 4.500 mm al cúbico. En niños febriles sin primoinfección por HHV-6B se han descrito también hallazgos hematológicos similares a los de la primoinfección por VHH7, como la trombocitopenia, que es el recuento de plaquetas cuando es demasiado lento. La elevación de los niveles séricos de transaminasas y la presencia de los linfocitos atípicos también se han descrito de una forma esporádica en niños con primoinfección. El análisis del líquido cefalorraquídeo en pacientes con encefalitis atribuida por el virus de herpes número 6 fue normal y mostró una pleocitosis leve y una ligera hiperproteinorraquía, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad que progresan con el paso del tiempo. Tenemos el punto número 13, que es el diagnóstico diferencial, que la primoinfección VHH-6B o VHH-7 suele causar una enfermedad febril indiferenciada que puede ser muy difícil de distinguir. Más que todo se da con dos enfermedades principalmente, que como sabemos es el sarampión y la rubiola, que presentan características idénticas o similares a las de la rociola, y por eso es muy difícil de identificar. Pero podemos ver que cuando aparece una erupción, como les mencionaba anteriormente, se puede identificar estas tres enfermedades y es muy difícil saber cuáles son, ¿verdad? Los niños con rubiola, a diferencia de los que tienen rociola, pueden tener síntomas antes del desarrollo de la enfermedad y están caracterizados por febrícula, que es una fiebre considerada mayor arriba de los 38 grados centígrados, dolor faríngeo, artralgias, que son dolores en las articulaciones, molestias gastrointestinales, y también tenemos que en la exploración física de los ganglios linfáticos notorios, acá podemos observar que en la rubiola se da una inflamación en los ganglios linfáticos suboccipital y retroauricular. Podemos observar en la imagen del bebé que está acá. Y también que la rubiola comienza en la cara y se propaga en el tórax como en el sarampión. Tenemos el siguiente punto, que es que a diferencia de la rociola, los síntomas asociados por el virus del sarampión consisten en tos, coriza, conjuntivitis, fiebre alta, y coincide con el desarrollo de septema. Acá podemos observar un niño con sarampión. La rociola también puede confundirse con escarlatina. Acá podemos observar el último bebé, que es la escarlatina, es poco frecuente en niños menores de 2 años, pero también se puede dar y ocasiona una erupción característica al tacto, al papel similar, conduciendo con la fiebre. Y tenemos que la rociola también puede confundirse también con infecciones por enterobacterias, sobre todo en verano y otoño, o con reacciones de hipersensibilidad al medicamento. El siguiente punto es el tratamiento, que el tratamiento de los lactantes con rociola es fundamentalmente sintomático. Se debe aconsejar a los progenitores, o sea, a los padres, en pocas palabras, que contengan una hidratación adecuada y que utilicen antipiréticos para disminuir la fiebre en dado caso si el niño llegara a sentir molestias, y el tratamiento antiviral específico no se recomienda en los casos rutinarios de primoinfección, sino que es para utilizarlos en los casos más graves,
como manifestaciones inusuales como la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, el AP, y también por primoinfección o reactivación, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, como les mencionaba anteriormente, que los pacientes inmunodeprimidos van a tener unas manifestaciones grandes y una prolongación de la enfermedad exagerada. Y estos fármacos, como podemos observar en la imagen, son el Glancicovir y el Foscarnet, y también el Cidofovir, que presentan una actividad inhibitoria, o sea, en pocas palabras, inhiben los que va a ocasionar el herpes, inhiben el exantema, todos los síntomas. Tenemos que las publicaciones de casos clínicos aislados sugieren que los 3 fármacos solos o en combinación pueden disminuir la replicación de este virus, como lo demuestra la reducción de carga vital tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo, pero sin embargo los datos sobre su eficiencia son escasos y continuos. A pesar de los inconvenientes que se han tenido con este fármaco, también se ha descrito la existencia de resistencia, que algunos pacientes han desarrollado resistencia con estas enfermedades. A pesar de estos inconvenientes, se recomiendan para la administración como tratamiento de primera línea durante 3 semanas en pacientes con el AP. Y el Foscarnet parece ser más activo in vitro contra el VHH7, pero no se dispone de datos clínicos. El punto número 15 son las complicaciones. Más que todo, las complicaciones más comunes son las crisis comiciales, son la complicación más frecuente de la rociola y aparecen hasta en 1/3 de los pacientes. Estas crisis pueden aparecer en cualquier momento. Se han descrito también con mayor frecuencia crisis comiciales parciales o prolongadas, parálisis post-titales, que son la debilidad focal en alguna parte del cuerpo, no se pueden levantar después de una convulsión, como son las crisis comiciales, el paciente no puede recuperar la fuerza. Están las crisis comiciales repetidas en los niños con convulsiones febriles no asociadas al VHH6. Las convulsiones febriles son aquellas asociadas o provocadas por una fiebre excesiva. En un estudio prospectivo en niños de 2 a 35 meses de edad con sospecha de encefalitis o de enfermedad grave con fiebre y crisis comiciales, se observó que el 17% tenía una primoinfección por VHH-6 o VHH-7 y el estado epiléptico era la expresión clínica inicial más frecuente, las crisis comiciales que el paciente las podía presentar en cualquier momento. El siguiente punto es pronóstico, que la roshuela suele ser una enfermedad autolimitada con una recuperación completa y la mayoría de los niños con infecciones del virus herpes número 6 y virus herpes número 7 también se recuperan sin secuelas. Esta enfermedad no deja secuelas a comparación de otras enfermedades. Aunque las crisis coniciales son una complicación que mencionábamos anteriormente que puede afectar bastante a los pacientes, y es muy común en ambos virus, el riesgo de crisis recidivantes no parece ser mayor que las otras con causas de convulsiones febriles. Y el último punto que me corresponde es prevención y control, que no se cuentan con medidas eficaces. Tenemos las medidas preventivas, que es preferible evitar el trasplante de órganos o tejidos donantes de serotipos al HVH-6 a serotipos cero negativos. El número B, que es el control de pacientes, de los contactos y del medio ambiente limitado, que van a haber 2. El número 1 es la notificación a la autoridad, que por lo general, estos pacientes no se deben notificar a la autoridad, y está el punto número 2, que es el aislamiento, que es en hospitales y en otras instituciones de atención se debe llevar a los niños cuando se sospeche de y tomar en el paciente las medidas necesarias, ¿verdad? Colocar mosquitero, y se utiliza una sospecha existente a la sospecha de enfermedades transmisibles por contacto directo con el paciente o con elementos de su ambiente. Tenemos la desinfección concurrente, que no corresponde, la cuarentena tampoco corresponde. Tenemos el punto número 5, que es la inmunización de los contactos, que parece haber una comunidad sostenida contra la reinfección después de las infecciones primarias, por lo cual es más
es factible elaborar una vacuna. Tenemos la investigación y los contactos de la fuente de infección que no se da debido a la elevada prevalencia de portadores asintomáticos en la población. Como les mencionaba anteriormente, que muchos de los pacientes pueden tener esta enfermedad latente y tal vez no presentan síntomas clínicos y no saben la gravedad de la enfermedad. No hay un tratamiento específico y también tenemos medidas en caso de epidemia, no hay ninguna, ni las repercusiones en caso de desastre no hay ninguna, y medidas internacionales tampoco hay ninguna. Muchas gracias por su atención prestada y hasta aquí ha llegado mi participación.